En este video vamos a hablar sobre la fisiología de la placa neuromuscular. Y con los conceptos fisiológicos vamos a aplicarlo a una patología neurológica muy prevalente, ¿sí? Que van a ver en neurología, que es la miastenia gravis. Pero antes te recomiendo que leas lo que te voy a dejar en la descripción sobre la acetilcolina, ya que es el neurotransmisor estrella, ¿sí? De este tema y es muy conveniente conocer todas sus características de forma lo más detallada posible. Entonces empecemos. ¿Qué es la placa neuromuscular? Lo primero que nos tenemos que plantear es que la placa neuromuscular es una sinapsis química que sale de lo más básico, que es una neurona presináptica y una neurona posináptica. En este caso, si bien mantenemos la dinámica de la presinapsis, es decir, se mantiene esta dinámica de una neurona presináptica, a nivel posináptico encontramos una membrana, es decir, la membrana del músculo esquelético. Por lo tanto, la posinapsis en este caso es un tejido. Un punto importante a tener en cuenta. Describamos cómo funciona esta placa. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Y de la mejor forma para que se comprenda. Lo que están viendo acá, que esquemáticamente se los dibujé, es la prolongación periférica de una neurona. Recuerden, cuando esta neurona genere un potencial de acción, ¿sí? Y el potencial de acción alcance el terminal axónico, lo que genera es la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Por lo tanto, el calcio va a ingresar, ¿sí? A nivel de la terminal axónica y favorece la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica para que de esta forma el neurotransmisor en cuestión, que como sabemos es la acetilcolina, sea liberado a la brecha. ¿Bien? Una vez en la brecha, nuestro neurotransmisor puede contactar con sus receptores, que en este caso, en la placa neuromuscular, el receptor es nicotínico. Recuerden entonces, contacta la acetilcolina con sus receptores nicotínicos, que como saben, sus características, que son receptores ionotrópicos, favorecen el ingreso de sodio. Al ingresar el sodio se genera una despolarización y esta despolarización es lo que conocemos como potencial de placa. ¿Bien? Este potencial de placa a su vez desencadena un potencial de acción en la fibra y eso lleva a que a nivel intracelular, es decir, en la fibra, ¿sí? Aumente el calcio. Bien, recuerden que el calcio se liberaba desde el retículo sarcoplásmico y este calcio es el que media la contracción muscular. Eso con respecto al funcionamiento de la placa. Ahora, nunca se olviden, ¿sí? Del mecanismo de terminación. Acá se los marqué, ¿bien? Hace referencia a, o bueno, es una referencia a la acetilcolinesterasa. ¿Qué hacía la acetilcolinesterasa? Es una enzima que degrada la acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina es nuestro ejemplo patrón de inactivación enzimática. ¿Bien? Entonces, acá te recomiendo que hagas una pausita, ¿sí? En el video y vuelvas a escuchar la parte de la fisiología de la placa neuromuscular. Bien, ahora vayamos a el anclaje con la patología. Recuerden que ustedes en fisio no tienen que saber exactamente todo de una patología, pero sí comprender parámetros fisiopatológicos con los conceptos fisiológicos. Entonces, ¿qué podemos charlar con respecto a la miastenia gravis? ¿Qué es? La miastenia gravis es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿sí? Ya van a ver más adelante en la carrera, en pato, en inmunología, qué es la autoinmunidad, pero básicamente lo vamos a comprender por ahora como una desregulación de nuestro sistema inmune y se forman, en este caso, anticuerpos contra estructuras propias, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve en la miastenia gravis? Que hay anticuerpos que se unen al receptor, ¿sí? De acetilcolina nicotínico, como se los marque acá, ¿bien? Y que producto de todo este mecanismo de autoinmunidad, no solo tengo anticuerpos unidos al receptor, sino que tengo menos receptores y se pierde la morfología en pliegues, ¿sí? Que tiene la posinapsis en este caso, es decir, la membrana de nuestro músculo, ¿bien? Entonces más o menos quedaría como algo así. De modo tal que si bien en la miastenia gravis la liberación de acetilcolina ocurre fisiológicamente, hay menos receptores a los que unirse porque están ocupados por anticuerpos o porque directamente en cantidad absoluta hay menos, de modo tal que se pierde la fisiología de la placa, ¿bien?
por una afectación postsináptica, y la manifestación principal que van a tener nuestros pacientes por lo explicado es la debilidad muscular. Bien, entonces, debilidad, o lo pueden leer también como también ciertos niveles de fatiga, bien, o debilidad. ¿Sí? Entonces, hay varias preguntas que nos podemos hacer. Una pregunta muy interesante es ¿por qué el paciente empeora a lo largo del día? Bien, hagamos un anclaje fisiológico. Recuerden que nosotros sintetizamos al neurotransmisor a nivel de la presinapsis. Ahora, es importante que recuerden que esto se agota en algún momento. A medida que progresa el día, frente a la liberación de acetilcolina, intentando mover, correr al anticuerpo que está unido al receptor, intentando tener una buena contracción muscular, a lo largo del día se agota. Por lo tanto, el paciente, a medida que progrese el día, ¿sí?, sus síntomas se acentúan. Bien, esto se ve muy bien en los párpados de los pacientes, que les recomiendo que puedan googlear miastenia gravis y seguramente lo primero que les aparece es estas fotitos. Bien, vamos a hacer un anclaje también fisiopatológico, bien, y llevemos nuestros conocimientos a lo que es el diagnóstico. Para el diagnóstico hay dos cosas que quiero que queden claras. No vamos a detallar en todo el diagnóstico, eso lo van a ver en neuro, pero hay dos cosas que podemos charlar lindas de fisiología. Una es la prueba del hielo, ¿sí? La prueba del hielo tiene un fundamento fisiológico y bioquímico muy interesante, y otro punto a charlar es el electromiograma. Bien, la prueba del hielo, ¿qué es lo que hace? Se le coloca al paciente una bolsita de hielo, así literal, en el ojo a elección. Bien, ustedes eligen el ojo, pero en uno solo, esa es la cuestión. ¿Qué es lo que hace el hielo? Recuerden que en bioquímica van a ver que las enzimas funcionan a un pH y a una temperatura ideal. Con el hielo lo que hago es sacar de su temperatura ideal a la acetilcolinesterasa. Y si la acetilcolinesterasa funciona menos, ahora en brecha tengo más acetilcolina que potencialmente puede mover al anticuerpo, unirse a su receptor y generar una contracción. De modo tal que cuando nosotros aplicamos hielo en uno de los ojos de nuestros pacientes, vemos una mejoría en el ojo en el cual apliqué el hielo, ¿sí?, por menor función de la enzima encargada de inactivarlo, de la acetilcolinesterasa. Bien. Ahora, ¿qué es el electromiograma? El electromiograma es un estudio que evalúa la actividad eléctrica del músculo. Y para que lo piensen sencillamente, lo pueden pensar con lo que ocurre a lo largo del día. Si yo te estimulo un nervio, te estimulo un nervio, te estimulo un nervio, lo sigo estimulando, a medida que avance, se va a fatigar. ¿Por qué? Porque agoto la acetilcolina. O sea, es una dinámica, una lógica muy similar a la que charlamos cuando discutimos por qué empeoran los síntomas del paciente a lo largo del día. Bien, igualmente esto es algo que van a poder discutir mejor en sus trabajos prácticos, seguramente. Y por último, si bien esto no es medicina interna ni neurología, ¿qué opinamos del tratamiento? ¿No? El tratamiento es muy interesante, ¿sí? Por lo menos a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con fármaco. Y me gustaría preguntarles qué harían para tratarlo. Bien, la respuesta está otra vez, al igual que en lo que fue el diagnóstico, en la acetilcolinesterasa. ¿Harían que funcione más? ¿Harían que funcione menos? Bien, piénsenlo. Y sí, una vez que se pongan a pensarlo, lo que tienen que hacer con la acetilcolinesterasa es inhibirla. Y al inhibirla, aumenta la acetilcolina en la brecha y la misma se puede unir a su receptor y mejora la signosintomatología de nuestro paciente. Bueno, espero hayan comprendido. Cualquier cosa saben que me pueden preguntar. Bien, esta es una explicación breve, ¿sí?, de lo que es una patología a nivel postsináptico en la placa neuromuscular. También hay a nivel presináptico. Busquen cuáles son y si quieren las podemos charlar. Un abrazo para todos.